Vamos a dar inicio entonces a el reto 3 variante 2. Como podemos ver, tenemos el documento abierto y vamos a leer absolutamente todo el documento para entender la generalidad del mismo. Luego, si nos es pertinente, vamos a marcar las diferentes partes donde encontramos información valiosa. Eh, en este caso no lo vamos a hacer porque es un reto muy sencillo y nos vamos a ir entonces a empezar a diseñar el código a partir de el diagrama de clases. Entonces, vamos a crear aquí mismo, donde creamos el reto anterior, vamos a crear entonces nuestra clase persona y vamos a empezar a definir cada uno de los atributos que requiere este método. Entonces, a crear, de acuerdo al diagrama, pues entonces vemos que nuestra accesibilidad es menos, 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 es decir, todas son privadas. Entonces empezamos con private de tipo string, el ID. Luego el siguiente, private, ¿cierto? De tipo string, nombre. Luego el siguiente, private, de tipo string, el email. El siguiente sería con accesibilidad private de tipo string, va a ser idioma. Y por último, de accesibilidad, una accesibilidad privada, private, también string, va a ser URL. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestros métodos. Recordemos que la primera parte simplemente, el primer cajoncito nos quiere decir que ese es el nombre de la clase. Aquí lo hemos definido. El segundo cajoncito son los atributos. Los 5 atributos los hemos definido de acuerdo a como los vemos en el diagrama. Y en el tercero, entonces, los métodos que vamos a implementar. Cabe recordar que cuando encontramos la definición del método así en letra inclinada, en itálica, o no recuerdo cómo es que se le dice ahora, cursiva creo que es, eso significa entonces que nuestro método es abstracto. Entonces, para definir un método abstracto, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a definirlo y no vamos a crear la lógica que hay dentro de él. Esa es la forma correcta de definir un método abstracto y obviamente para eso vamos a utilizar la palabra reservada abstract, ¿no? Con eso estamos diciendo que ese método es abstracto, nos está diciendo que el método no devuelve nada, ahí está, decimos void y se va a llamar dirigir. Listo. Cuando definimos nada, al final solamente ponemos un punto y coma. Cuando definimos un método abstracto, entonces eso obliga a que nuestra clase también sea abstracta. Listo. Siempre debe ser así. Un método abstracto dentro de una clase obliga a que la clase que lo contenga sea abstracta. ¿Listo? Luego entonces vamos a mirar las precisiones que nos dicen. No hay métodos estáticos. El método constructor debe inicializar los atributos de dicha clase. Y aquí, como lo he dicho en muchas de las otras grabaciones que he hecho, el hecho de que nos hablen de inicialización en el método constructor, nos están queriendo decir que inicialicemos, no que le pasemos los parámetros al constructor. Entonces no sabemos qué parámetros hay que pasarle. Vamos a ver si este documento sí nos da detalle de qué valores debemos pasarle al constructor. Dice existe getters y setters, atributos, métodos getters y setters, no, debe codificar la clase de sus atributos, debe codificarse estudiante en su método constructor y la implementación del método debe dirigir el comportamiento descrito anteriormente. Bueno, no lo dice, al menos no lo dice explícitamente, pero debemos asumir pues que como ya este error es recurrente en todos los demás documentos, es decir, no inicializarlo no quiere decir que tenemos que pasarlos como parámetros al constructor, pero lo vamos a hacer. En este caso se los vamos a pasar todos. Entonces creamos nuestro constructor y recordemos que el constructor en Java y solo en Java usa el mismo nombre de la clase.
Entonces, por qué les digo que la inicialización, esta información no es suficiente? Y la información que nos dicen abajo tampoco es suficiente, porque nos dicen que al inicializar estamos haciendo esto. This, por decir algo, nombre, aquí estamos inicializando el atributo dentro del constructor. Y esto ya cumple con las condiciones de inicializar atributo en la clase, ¿sí? Es un poco lo que dice acá, inicializar en el método constructor. Ahí lo estamos haciendo, ¿sí? En este caso para nombre. Pero no especifica entonces qué es lo que vamos a pasar. Sin embargo, sí le vamos a pasar todos los valores. Vamos a decir ID, por ejemplo. Vamos a decir nombre. Vamos a decir email, idioma. Y nos hace falta uno. Sería la URL. En este caso sí dice, debes inicializarse con este valor. ¿Sí? Entonces en este caso no se lo vamos a pasar, simplemente la vamos a inicializar aquí adentro. Entonces aquí sería this.id igual id. Luego asignamos el siguiente, nombre, igual nombre, this. Caso sería email. Luego vendría this idioma. Y por último, this URL, que en este caso no sería URL, sino sería de acuerdo al documento, educursos.com. Educursos.com. Voy a separar esto aquí. Me gusta hacer esto para darme cuenta cuáles son los que vienen del constructor y cuáles son los que inicializamos por ejemplo. Listo. Y ya tenemos, digamos, esa funcionalidad. Ya estamos accediendo, inicializando los valores de cada uno de los atributos a través de los valores que vienen del constructor. Lo siguiente que nos dice esto era que deben existir los getters y los setters de todos los atributos de la clase, y estos deben ser descritos de forma estándar. Entonces, si ustedes lo quieren escribir a mano, lo pueden hacer. Sin embargo, yo recomiendo que cada uno utilice su ID, que facilita esa tarea. Entonces le digo clic derecho y genero automáticamente mis getters y mis setters y le digo que los quiero todos, absolutamente. Le doy OK. Ahora voy a organizar un poquito de esta información. Getters and setters. Listo. Voy a organizar un poco esto. Debemos recordar que aunque Java no nos obliga, es una buena práctica usar el this. Entonces vamos a completar todos los valores en el caso de los getters, donde el valor que estamos retornando no tiene this. ¿Sí? Es una buena práctica utilizarlo. Entonces es ponérselo. Entonces vamos a cambiárselo todo automáticamente. Le vamos a decir return espacio, y el return espacio me lo vas a cambiar por return this punto. Vamos a hacer. Listo. Ahí lo acabo de agregar. Como digo, no es obligatorio, no es una buena práctica hacerlo. Y por último, nos dice de codificar la clase abstracta en los atributos del método constructor, getSets, para declarar el método abstracto. O sea, lo hicimos, de codificar una subclase que se llama estudiante. Bueno, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Pero entonces, antes de eso, yo voy a usar acá, como lo he dicho en videos anteriores, voy a usar el toString, que me va a permitir acceder a todos los valores de los atributos de este objeto. En este caso, el objeto persona y todos estos atributos que hemos definido acá. Voy a darle un poco de formato a esto, simplemente para facilitar la forma como vemos los datos. Voy a intentar organizar esto rápidamente. Esto no es necesario hacerlo, simplemente es una práctica personal, pero me permite debuguear de forma mucho más clara mi aplicación, y por ende pues verlo en la terminal con más facilidad.
Yo aquí voy a cambiar esto y ya le di el formato que quiero. Listo. Entonces ahí ya hemos definido nuestra clase padre. ¿Sí? Recordemos que la clase padre es abstracta y se ve obligada a ser abstracta porque tenemos un método definido como abstracto. Y cuando hay un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Luego vamos al punto quinto donde dice, debe codificar su clase estudiante. Entonces vamos a codificar nuestra clase estudiante. Voy a crearla acá. Entonces le digo estudiante. Que la tenemos. Entonces nos dice que debe codificar su clase estudiante. Eso quiere decir que hereda de persona. Listo. Luego entonces llega y dice, incluyendo su método constructor y la implementación del método debe dirigir el comportamiento descrito anteriormente en esta prueba. Entonces, obviamente, pues si nosotros vamos a instanciar estudiante, que es la idea, pues necesitamos usar el constructor del padre para pasarle eh, los valores que queremos pasarle para que los guarde dentro de los atributos que pertenecen a la clase padre, que en este caso son estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el constructor. Recordemos que el constructor debe llamarse igual que la clase, entonces le doy el acceso público, public, luego le doy el nombre del constructor y luego este constructor va a recibir los mismos parámetros que está manejando el, el constructor del padre. ¿Listo? Entonces, él va a recibir esos parámetros y posteriormente esos parámetros él se los va a pasar al padre. Entonces, ¿cómo hace para pasárselos al padre? Al padre, él utiliza super para hacer referencia a la superclase, que en este caso es persona, y cuando estamos usando solo super, lo que vamos a hacer es ejecutar el constructor de esa superclase, en este caso el constructor de persona. Entonces, aquí le vamos a pasar todos los parámetros que requiere ese constructor. Ahí ya estamos invocando el constructor de la clase padre y le estamos pasando los valores para que él, una vez los tenga acá, los empiece a asignar a cada uno de sus atributos. Listo. Ahora, ¿qué dice? Ahora dice que eh, nos está diciendo por acá que debemos implementar el método de dirigir con el comportamiento descrito en la prueba. Entonces, obviamente nos está diciendo que debemos implementar el método dirigir. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aunque no nos diga que lo debemos implementar, cuando corramos esto, así nos va a dar un error porque resulta que cuando nuestra clase es abstracta, porque tiene este método abstracto, está obligando a que todas sus clases hijas implementen este método e implementen la lógica de este método. Entonces, eso significa que aquí nosotros estamos obligados a crear ese método. Entonces, aquí nos estaba diciendo que dirigir no devuelve nada. Aquí también nos dice dirigir no devuelve nada. Y se llama dirigir, ¿cierto? Ese método no recibe nada, por lo que veo. No recibe nada. Aquí no recibe nada. No recibe nada. Perfecto. Y entonces ahora él nos dice, para hacer que la prueba codifique la clase estudiante y herede de persona, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Donde se implementa el método estático de dirigir de forma que cuando sea llamado modifique la URL según el idioma de la persona. Por ejemplo, para un estudiante que tiene español como idioma quedaría así. ¿Listo? Entonces, obviamente nuestra URL ya tiene esto. Tenemos que agregarle el resto. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, this.url y aquí ya nos está diciendo que no podemos acceder a ella. ¿Por qué? Porque nuestro atributo es privado. Podríamos cambiarlo por protected para que esta sintaxis nos funcione, pero en esta ocasión vamos a respetar absolutamente todos los niveles de acceso que tienen nuestros atributos. Entonces, para accederla necesitamos usar su setter. Entonces, set URL y luego vamos a pasarle la información que necesitamos para encadenar todo esto para que se vea así. Recordemos que ya tiene esta parte. ¿Dónde la tiene? Aquí la hemos definido por defecto.
Aquí está. Entonces ya tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es decirle, queremos que obtengamos el valor, perdón, obtengamos el set, es decir, obtengamos lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos es esta partecita. Entonces ahí lo acabamos de obtener, ¿cierto? Pero que queremos que lo encadene, lo concatene con el valor del idioma. Y recuerden que idioma está aquí arriba, es decir, con este. Entonces lo que le vamos a decir es, bueno, encadénelo. Para encadenarlo usamos el más. Vamos a colocar esto para colocarle la barrita, ¿cierto? Entonces ya hasta aquí tenemos esto, perdón, tenemos de la barrita hacia la izquierda. Y ahora necesitamos esto, el idioma. Entonces vamos a obtener el idioma. Concatenamos con this.get idioma. Entonces ahí ya tenemos de aquí para acá. Y nos hace falta barra estudiante. Entonces le vamos a agregar el resto. Le vamos a decir más. Le vamos a colocar barra estudiante. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo un nuevo valor para la URL donde establecemos el valor que ya tenemos, lo encadenamos con esta barra, lo encadenamos con el idioma que tenemos por defecto, que sea el que va a entrar aquí al constructor, perdón, el que va a entrar al constructor del hijo, que se lo va a pasar al constructor padre y que va a ser definido por el padre a través del constructor a este atributo a través de esta asignación hecha en el cuerpo del constructor de la clase padre. ¿Listo? Ahí ya debería funcionar. ¿Listo? Lo último que vamos a hacer es usar el toString para poder acceder a la data o al estado del objeto. En este caso voy a usar la herramienta que me permite usar mi propio ID para crear ese string. ¿Listo? Entonces acá lo que voy a hacer es llamar al constructor, perdón, sí, voy a llamar la clase toString que creamos acá para que me muestre estos valores, porque de lo contrario este no me los va a mostrar. Entonces le voy a decir super me llama a mi super clase, en este caso es persona, y yo le digo, mire, yo no quiero el constructor, yo quiero que me llame a una clase que se llama toString. Entonces, lo que va a hacer esto es que al final me va a llamar esto y me va a permitir ver la data, lo que trae el estado de la data de los atributos de mi superclase. Aquí vamos a agregar el this, recordemos que es una buena práctica hacerlo, igual va a funcionar, pero es una buena práctica hacerlo y ya lo expliqué en videos anteriores. Entonces aquí simplemente me faltó concatenarlo. Y ahora sí, vale, que informatico, listo. Y ahora sí ya puedo probar. Vamos a probar esto. Le voy a colocar variante 2 a una nueva clase. Y en esa clase voy a implementar entonces nuestro conocido método main. Listo. Y aquí es donde vamos a empezar a probar toda la construcción de nuestra clase principal y de nuestra clase eh, hija estudiante en realidad operen de la forma que nos dice el, el reto 3 variante 2, que es que al final, al invocar a nuestro método dirigir, el valor de nuestro atributo URL que está establecido como edcursos.com va a cambiar a edcursos barra el idioma que le habíamos metido barra el nombre del estudiante. Bueno, no, el nombre del estudiante no, la palabra estudiante, porque en ningún lado dice que tiene que ser el nombre del estudiante. Si miramos aquí no hay ninguna especificación que diga que tenemos que usar este nombre. Simplemente dice
estudiante. Entonces eso funge como un valor estático. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no nos están diciendo que es el nombre. En ningún lado nos está diciendo eso, nos está diciendo es estudiante. Y aquí sí nos está diciendo que es el idioma el que se ve afectado. Es decir, el que ingresa a través del constructor. Vamos a verlo entonces en el ejemplo. Aquí simplemente vamos a decir, entonces, de tipo estudiante, vamos a crear a Manu, tipo estudiante, con la palabra reservada llamamos a nuestra clase y aquí le vamos a pasar los valores que espera. ¿Qué valores espera estudiante? Espera el ID, el nombre, el email. Entonces el ID, le vamos a decir 1, el nombre, entonces le vamos a decir Manuela. Luego, ¿qué es lo que pide? Email e idioma, no pide nada más. Entonces el email ser Manuela arroba correo y el idioma. Entonces le vamos a poner es, español. No, procuremos no usar las ñes, aunque aquí nos está diciendo que usemos la ñ, pero eso no es una buena práctica. Igual lo vamos a hacer, pero es algo que no deberíamos hacer. Al menos para la data normal, sí, pero para las URLs, como es este caso que nos lo están diciendo, no deberíamos usar las ñes. Entonces, perdón, lo guardo, listo. Ahora yo que voy a hacer, voy a imprimir, le voy a decir system out.println y voy a imprimir el objeto. ¿Cuál objeto? El objeto man. ¿Listo? La data que voy a imprimir, que voy a poder ver, es gracias a que tengo el toString, tanto en la clase hija, ¿sí? Como en la clase padre. De lo contrario, si yo imprimiera esto, me mostraría simplemente la posición de memoria. En este caso no lo voy a hacer porque tengo esos dos métodos que me permiten visualizar los estados de los atributos de la clase. Entonces vamos a ejecutar. Y en este momento me dice que tengo un error de sintaxis a ver, en estudiante. Aquí tengo un error de sintaxis. Perdón, estudiantes aquí. No me especifica exactamente dónde. Ya. Es que la debía haber corrido acá. Vamos a ver. Ahí ya me lo corrió. Listo. No era ningún error de sintaxis, simplemente estaba intentando correrlo desde acá y al correrlo desde acá, entonces Visual Studio Code me dice, a ver, este no es el que arranca, yo le digo proceder y cuando le digo proceder él me dice, no, es que hay dos clases, variante 1 y variante 2 que tienen un método main, por cuál de ellos arranco, entonces como está la variante 2, le digo variante 2 y ahí lo ejecuta, esa fue la razón. Entonces sí, aquí podemos darnos cuenta que por defecto ya tenemos Manuela, arroba correo, el ID1, el idioma español, el nombre de Manuela y URL educursus como nos lo decía acá, por defecto. ¿Listo? Pero entonces también nos está diciendo, ojo, cuando el objeto, es decir, manu, punto, llame a dirigir, al método dirigir, entonces ¿qué va a pasar? Que la URL va a cambiar y va a ser del tipo educursus.com barra español barra estudiante. Vamos a ver, entonces vamos a imprimir también ese objeto nuevamente. Lo ejecutamos. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos un error de sintaxis y básicamente nos está diciendo que es en estudiante en la línea 9, estudiante Java punto en la línea 9 y vamos a ver qué nos hace falta aquí. Nos falta efectivamente un punto y coma y aquí nos lo está diciendo claramente. Error de sintaxis. Inserte un punto y coma y complete el bloc de sentencias. ¿Sí? Entonces coloquemos el punto y coma, guardemos, nos vamos acá, ejecutémoslo y veamos que entonces en primera instancia, es decir, aquí cuando lo imprimimos en primera instancia, pues la URL era esta. Y en la segunda instancia, después de llamar al método dirigir, pues ya vemos que la URL cambió a educursus.com barra español barra estudiante. Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este reto también, al igual que el reto de la variante de 1,
Es un reto muy sencillo a comparación de los retos del reto 2 en sus variantes 1, 2 y 3. Les agradezco mucho y nos vemos con el siguiente reto.